también, ¿no? Van a ser varios los que vamos a ir encontrando. Muy bien, vamos a iniciar hablando sobre esa clínica, como les iba mencionando, esa clínica de la fibromialgia, ese conjunto de signos, de síntomas que va a ir presentando la persona en este caso. Y según eso también se va a manifestar esa intensidad también de dolor que la persona va a ir sintiendo, ¿no? Es muy importante saber que no solamente podemos tener uno de de los signos o de los síntomas, generalmente siempre van en forma combinada, sobre todo, ¿no? Hablemos primero sobre el caso de las alodinias, ¿sí? En este caso estamos hablando sobre ese umbral del dolor de la misma persona, el cual está más reducido, ¿no? Generalmente casi cualquier tipo de presión y demás va a generar lo que son estos cuadros de dolor. En este caso, cuando estamos hablando de lo que vendría a ser la hiperalgesia, estaríamos mencionando que estos pacientitos tienen esa sensibilidad también más alterada, porque en estos casos está más aumentada, ¿no? Su percepción de, de la parte sensible, ¿sí? Está mucho más intensa, ¿no? Por eso también que estos pacientitos van sintiendo más intensidad de dolor, ¿no? Ante cualquier tipo de estímulo que se le vaya produciendo, sobre todo si es un estímulo un tanto moderado o un poquito más fuerte, es donde la persona me va a sentir lo que es ese dolor, ¿no? Obviamente, ¿no? Estos pacientitos van a tener lo que son los cuadros de dolor persistente, ¿no? Esa duración del dolor en estas personas realmente es bastante, ¿no? Va a depender también de la estimulación que esté generando este dolor también, sobre todo si es algo que pasa de más tiempo, es obviamente que es un dolor mucho más mayor en este caso, ¿sí? También estaríamos hablando de ese efecto de sumación y de reacción también. En acá hacemos referencia, ¿sí? Más a la producción de ese estímulo doloroso, ¿sí? Al estímulo doloroso que se podría, digamos, estar realizando, ¿sí? En cuanto a los casos de hiperalgesia, sobre todo en la piel, estamos viendo que en estas personitas sí vamos a tener lo que es algunos dermatomas afectados, ¿no? Los cuales también van a estar de la mano con esa producción del dolor, ¿sí? Sobre todo cuando estamos realizando, por ejemplo, una evaluación, ¿no es cierto?, de sensibilidades con con nuestras mismas, los mismos alfileres o con nuestro mismo martillo percutor y demás, generalmente sí vamos a encontrar bastantes dermatomas que podrían estar afectados, ¿no? Va a depender también de la zona dolorosa que los pacientitos nos vayan refiriendo lo que es ese dolor, ¿sí? Evidentemente, tiene que presentarse lo que es un dolor generalizado, ¿no es cierto? Que en estos casos puede ser de forma bilateral, ¿sí? O en algunos casos también puede ser por encima de lo que vendría a ser la zona lumbar o más bien por debajo de la zona lumbar también, ¿no? Todo va a depender de esos tejidos. En este caso, tal vez que me van a ir produciendo dolor. Sí, en este caso, un dolor que puede ser local o puede ser regional también, ¿no? Hay que tomar en cuenta que acá sí tiene relación con lo que son los puntos dolorosos que habíamos estado hablando, ¿no es cierto? Esos tender points, esos puntos sensibles, que pueden ser también, como vamos a ir viéndolo más adelante, en diferentes zonas del cuerpo también, ¿sí? Y hablemos también sobre la distribución no anatómica, ¿no? Generalmente hay otros pacientitos que sí me van a referir un dolor que no tiene que ver nada con estructuras anatómicas, ¿sí? O tal vez con con un dolor más regional que realmente no tiene, digamos, una relación como tal, ¿sí? Generalmente son pacientitos que me van refiriendo un dolor total de todo el cuerpo.
¿sí? Sobre todo, a veces esto se da después de que la persona haya realizado algún esfuerzo en este caso o algún episodio de estrés también, siempre me van refiriendo ese dolor que generalmente no es localizado como tal, ¿sí? Muy bien, entonces estaríamos hablando sobre los síntomas, en este caso, que me van a dar referencia a ese aparato locomotor también, ¿no? Como sabemos, el dolor sí o sí tiene que ser característico de estos cuadros de fibromialgia, ¿no? Son los mismos pacientitos los que nos van a decir que les duele todo el cuerpo. Sobre todo, la zona más afectada tiende a ser lo que es la zona de la espalda. ¿Sí? En algunos casos puede ser la zona de la pelvis o de la cadera, como también lo podemos ir llamando así. Son las zonas mucho más afectadas con lo que es este dolor, ¿no? O sea, es el dolor más típico, ¿ya? Sobre todo lo que es ese dolor lumbar. Ese dolor lumbar, que en este caso puede ser un poquito un dolor un tanto más lacerante, ¿sí? El cual me puede ir llegando hasta extremidades inferiores, me puede ir presentando síntomas muy parecidas a lo que son los cuadros de ciática, ¿no? Entonces, aquí sí podríamos estar hablando, digamos, de un dolor un tanto de tipo concomitante, como una especie de este síndrome piramidal, que en algunos casos sí se puede ir teniendo, o también muy parecido a lo que es esa cuadros de dolor lumbar, suelen ir empeorando con lo que son los climas, ¿no? Sobre todo si estamos en un clima frío, ¿sí? También puede irse empeorando o con las mismas situaciones de estrés que puede ir teniendo la persona y sobre todo con la actividad que realiza, ¿no? Si digamos su actividad laboral involucra bastante lo que es diferentes posiciones un tanto no favorables para la persona, generalmente sí me puede ir desembocando a lo que son este tipo de dolores un tanto más concomitantes, como les podría decir, ¿sí? También estaríamos hablando, en este caso, de la rigidez que pueden ir presentando estas personitas, ¿sí? A veces pueden tener una rigidez un tanto más generalizada, ¿ya? O también pueden tener una rigidez que también puede ser regional, ¿ya? Los cuadros de rigidez que me pueden ir presentando estos pacientitos generalmente pueden ser por las mañanas, ¿sí? Al momento tal vez de ir despertándose y pueden ir, digamos, perdurando en el transcurso de la mañana. Ya es como una especie de las mismas sensaciones, muy parecido a lo que sienten los pacientitos con artritis reumatoide, ¿no? En sus etapas activas. Es muy parecido a lo que nos van a indicar este tipo de personas, ¿sí? Sí o sí suelen tener este tipo de rigidez matutina, los cuales evidentemente me va a limitar lo que son esos movimientos, ¿ya? Aproximadamente, sigamos, tenemos algunos pacientes con estos cuadros de fibromialgia que a veces son muy crónicos, un poquitito más, están mucho más afectados, si pueden llegar a desarrollar lo que es el famoso síndrome de congelación, sobre todo si es que estamos tratando con pacientes con casos de fibromialgia, sobre todo en edades más avanzadas. ¿Sí? Entonces sí podemos desencadenar lo que es ese síndrome de congelación, que hace más referencia a ese momento en el cual la persona le cuesta iniciar un movimiento, ¿sí? Cualquier tipo de movimiento, ya sea el cambio de posición, ya sea de sedestación a bípedo o el movimiento de cúbito a sedestación, entonces sí les llega a costar bastante, ¿no? Estos cuadros se dan más cuando tenemos pacientitos, como les digo, de edad un poquito más avanzada. Si no es así, generalmente los pacientitos con el transcurso del día suelen ir perdiendo lo que es un poquito lo que es esta rigidez, ¿sí?
pero suelen tender a volver a tener estos cuadros de rigidez, sobre todo en las etapas ya casi nocturnas, ¿no? Ya de entradas a las noches, sí se puede tener como una especie de episodios, digamos, de cuadros de rigidez. Sí, algunos cuadros o estos periodos de rigidez, algunos sí pueden ser un poquito más prolongados, ¿ya? Va a depender mucho, como les decía, de la ocupación que tiene la persona, ¿sí? Del ambiente, en este caso la temperatura, los cambios de temperatura también, o si es que ya se está presentando lo que es alguna inflamación a nivel de articulaciones, también me puede generar cuadros de rigidez, o en algunos pacientitos también ya podemos ir teniendo lo que son las parestesias, ¿no? Los famosas, esas sensaciones de hormigueo que también nos pueden ir mencionando, los cuales me van a contribuir a que esta personita me llegue a tener estos episodios de rigidez también, ¿sí? En cuanto a los casos de artralgias, ¿sí? En estos casos son de forma más difusa, por si acaso, ¿no? Existe un dolor a nivel de articulaciones, en donde sí puede llegar a existir lo que es una inflamación. A veces sí se nota lo que es una especie de cambio de coloración de la misma piel también, ¿no? Entonces hay que realizar, digamos, una buena valoración para tal vez no confundirlo con lo que son los episodios de artritis reumatoide. Lo que está pasando actualmente es que varios de nuestros pacientes, sobre todo en las mujeres que creen tener, digamos, estos episodios de artritis reumatoide, llegan a consulta con este cuadro y al momento de realizar la valoración es donde también debemos diferenciar esto, ¿no? Que se trata más tal vez de una artralgia, en este caso difusa, porque a veces los síntomas o con lo que nos va relatando la persona en la entrevista no concuerdan, ¿no? Con lo que vendría a ser un cuadro de artritis reumatoide como tal, ¿sí? Y no nos olvidemos de la parte de la sensibilidad, ¿sí? Como sabemos, estos pacientitos sí o sí van a experimentar este dolor que generalmente en algunos casos puede que no tenga una irradiación, ¿sí? Que no tenga nada que ver tal vez con alguna otra lesión que esté teniendo, ¿no? Entonces es por eso que acá vamos a ir viendo lo que es esa palpación de puntos sensibles, que debería ser muy independiente a lo que es ese dolor generalizado que la persona llega a sentir en estos casos, ¿sí? Acá la parte, también estos puntos sensibles llegan a estar ya sea en ligamentos, en tendones, en los músculos, ¿no es cierto? O en todo lo que es muy próximo a la zona próxima de una articulación. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre esos síntomas que en este caso son un poquito más ajenos a ese aparato locomotor como tal. Uno de los síntomas primordiales en estos casos va a ser la fatiga. Estos cuadros de fatiga, como íbamos mencionando el día de ayer, no están presentes en todos los pacientes, ¿sí? Y es uno de los puntos clave para también irlo diferenciando de otro tipo de anomalías que puede estar teniendo la persona o patologías que puede estar cursando la misma persona. ¿Sí? Entonces, no todos los pacientes con fibromialgia sí o sí me van a tener los cuadros de fatiga. ¿Ya? Aproximadamente como se podría decir un 70% más o menos sí se puede tener lo que son casos de fatiga en estos pacientitos, ¿no? Sobre todo, esto se va a ir reflejando cuando nosotros o cuando se le a la persona tiene que ir realizando diferentes ejercicios, ¿sí? Entonces es donde me puede ir desencadenando lo que son los cuadros de fatigas. Algunos casos, por más, ni siquiera es un ejercicio, ¿no? A veces en evaluación tratamos de realizar lo que es la evaluación de diferentes actividades, es en donde los pacientitos ya rápidamente llegan a desencadenar lo que es esto de la fatiga, ¿no? Entonces,
En este caso, cuando estamos hablando de fatiga, sí podemos hablar de una fatiga que a un principio puede ser leve, que posteriormente puede pasar a ser moderada, ¿no? Y rápidamente tiende a volverse mucho más intensa. Puede ir variando también de persona a persona, no es la misma sensación en una persona que en otra persona. Hay otras personas que al momento de realizar cualquier actividad sencilla se me van a ir cansando de forma ligera, pero hay otras personas que también se me van a cansar de forma mucho más rápida, ¿sí? En este caso, cuando estamos hablando de lo que es la fatiga, sí se puede tener en la persona diferentes episodios, digamos, de lo que es este cuadro de fatiga, ¿no? Es como si tuviera algunos episodios, digamos, un tanto breves, se les llama como crisis de agotamiento en estos casos. Entonces, sí puede tener en el transcurso del día varias crisis de agotamiento la persona. ¿Ya? Generalmente va a ir mejorando con lo que es el reposo, pero es evidentemente que nos va a ir limitando a que la persona vaya a realizar cualquier actividad, ¿no? En algunos casos sí va a ir impidiendo lo que es que realice hasta sus mismas actividades laborales también. Por eso también que nuestros pacientitos suelen no querer realizar lo que es un ejercicio, ¿no? O cualquier tipo de ejercicio. Va bastante de la mano esto con esos trastornos de sueño que se puede tener, peor si la persona está consumiendo algún tipo de fármaco, entonces también me puede influir a esto, ¿ya? Entonces, lo que podríamos decir en estos casos de fatiga es a veces que los pacientitos siempre nos van a ir refiriendo que siempre suelen estar cansados, ¿no? Sobre todo al momento de realizar cualquier tipo de actividad, ¿sí? Algunas veces también podemos tener lo que son las alteraciones psicológicas, en este caso, cuadros de ansiedad, ¿no es cierto? Depresión y estrés, que ya lo vimos hablando el día de ayer, ¿no es cierto? Entonces, todos estos cuadros también me van a ir intensificando lo que son esos trastornos de sueño, esos trastornos cognitivos, que son realmente muy característicos en la mayoría de los casos de fibromialgia también, ¿ya? Otros síntomas ajenos a esto que vendría a ser este sistema locomotor, vendría a ser los trastornos de sueño. Ya en este caso, estos pacientitos sí o sí tienen dificultades para ir conciliando el sueño, ¿no? Es una de las características de esta afección que vendría a ser la fibromialgia, ¿no? Que en un inicio nos pueden ir indicando las personas que tienen ese sueño ligero, ¿no? Y es un sueño que realmente no es reparador, ¿sí? La mayoría de las personas a veces nos van a decir que por más que hayan dormido supuestamente las 7 horas, ¿no? Que es lo máximo más o menos que llegan a dormir estas personitas, realmente duermen mucho menos horas, ¿no? Suelen dormir entre 3 horas o tener intervalos de conciliar el sueño más cansados, ¿sí? Siempre les van a ir refiriendo eso. Tienen problemas para conciliar el sueño, es una de las características de estos cuadros a los que estaríamos hablando lo que es ese insomnio de conciliación, ¿no? Cuando esa persona no puede conciliar ese sueño. Como les decía, también puede desencadenar lo que son episodios de insomnio de retención, cuando empiezan a despertar a cualquier hora, después pueden querer volver a dormir, tienden a dormir un poquito, vuelven a despertar y demás. Entonces es muy frecuente, ya que está alterándose lo que es este ciclo del sueño, ¿no es cierto? Entonces sí tienden a tener lo que son pesadillas, ¿no es cierto? O las famosas piernas inquietas, ¿no? Que es este síndrome de piernas inquietas, ¿sí? Por esa mala calidad del sueño en la persona, ¿sí? Algunos también pueden ir sufriendo, les comento lo que son episodios de apneas nocturnas, ¿no es cierto? Entonces, también se puede ir presentando acá
por lo cual sí me va a ir involucrando más esos trastornos también a nivel emocional, a ese estado de ánimo también que van acompañados, ¿no es cierto? También estaríamos hablando de esas manifestaciones neurológicas, que en este caso son personitas en los cuales en la parte de evaluación vamos a ir encontrando algunos grupos musculares un tanto más hipertónicos, como también otros grupos musculares hipotónicos también. Es muy común que al momento oración, ¿no es cierto? Nosotros podamos encontrar diferentes asimetrías, ¿sí? Diferentes disfunciones musculoesqueléticas, las cuales me van a ir involucrando diferentes grupos musculares, me puede ir involucrando esa parte de deficiencia en este caso, de esa actividad ligamentaria también, en los cuales sí me puede ir manifestando esa debilidad que está existiendo a nivel de articulaciones, ¿no es cierto? Esa articulación de diferentes zonas, en este caso, puede tal vez no estar trabajando de forma correcta, ¿no? Es lo típico que me va a ir pasando a nivel de las articulaciones, sobre todo ya sea de cadera, sobre todo las articulaciones de rodilla y las de tobillo. ¿Sí? Entonces ahí estamos teniendo digamos, un trabajo muy pobre de concordancia, de coadaptación de la parte articular como tal, ¿no? Y de ese trabajo ligamentario, de ese trabajo a nivel de tendones musculares y demás, realmente está habiendo un trabajo muy pobre. Entonces, a nivel de eh, exploración, en este caso musculoesquelética, sí vamos a ir viendo, digamos, ese tipo de alteraciones. Es muy típico que estos pacientitos suelen ir presentando lo que son los cuadros de adormecimiento, ¿no? Nos van a ir refiriendo a adormecimiento, hormigueo, nos van a ir diciendo que sí sienten y calambres, algunas veces calambres entre comillas, supuestamente nocturnos, ¿no? Sobre todo es el más típico, es el calambre a nivel de pantorrilla que pueden ir sintiendo, ¿no? Debido más a esa debilidad muscular, hay algunas personas que pueden ir sintiendo lo que son las fasciculaciones. Esto es muy típico que se encuentre a nivel de musculatura facial, por si acaso, ¿no? Entonces, no solamente nos vamos a ir enfocando a los puntos dolorosos, ¿no es cierto? A nuestros tender points y ya, no. Tenemos que ir viendo y evaluando un todo, ¿no? Porque estamos hablando de un dolor generalizado, ¿no es cierto? Entonces, muchas de las personas nos van a ir hablando de fasciculaciones a nivel, sobre todo, de músculos orbitales. Si la persona, ¿sí? No nos refiere esto, nosotros debemos también mencionárselos porque suelen ir perdiendo, digamos, esos puntos que para nosotros son puntos claves para ir trabajando con ellos también, ¿sí? Por eso también las personas suelen ir teniendo el famoso dolor de cabeza, ¿no es cierto? Algunos tienen un dolor, ¿sí? Un tanto un poquito más difuso a nivel de la articulación ATM, ¿no? De nuestra articulación temporomandibular. Entonces, si la misma persona no nos refiere este dolor, por más que no nos diga que siente una molestia y demás, les comento que debemos de evaluar esta articulación y los músculos periarticulares de esta articulación. Es una de las articulaciones más afectadas en estos tipos de pacientitos. Y si nosotros vamos liberando lo que es esta articulación, la ATM, realmente ellos solitos van a darse de cuenta la liberación y esa baja de tensión que tienen, ¿sí? Porque la mayoría de ellos ni cuenta se dan, ni siquiera se dan cuenta y no saben el por qué está doliendo el cuello, el por qué sienten que los ojos se van saliendo, porque algunos de ellos sí nos van refiriendo esto, ¿sí? Nos dicen, tengo un dolor de cabeza que siento que hasta se me quiere salir el ojo, me quiere reventar el ojo, entonces hay que evaluar también esa zona, ¿sí? No se olviden de evaluar la articulación temporomandibular también,
¿sí? Es muy probable que aquí también estaríamos hablando de esa debilidad a nivel muscular, ¿no? Alteraciones de la misma percepción, ¿sí? Y si también podemos ir evaluando la parte espacial, uy, realmente estarían haciendo un gran trabajo porque estas personitas están teniendo una gran inestabilidad espacial también, ¿sí? Sobre todo dado por esos fenómenos de sobrecarga sensorial que se me están teniendo, ¿ya? Otro tipo de manifestaciones que estaríamos teniendo en estos pacientitos serían las manifestaciones neurocognitivas, ¿no? Que ya lo habíamos estado hablando. Generalmente tienen dificultades, ¿no? Neurocognitivas. En este caso, van a ir incluyéndose lo que es ese deterioro en la concentración, ¿no? De la misma consolidación que vendría a ser la parte de la memoria a corto plazo, ¿sí? O ese deterioro de esa velocidad de actuación. Cuando nosotros nos pongamos a realizar lo que es una valoración como tal, no debemos olvidarnos de la parte neurocognitiva también, ¿es cierto? Ayudándole a que este deterioro, ¿sí? No sea demasiado grave, porque realmente estas personitas sí tienen problemas en la parte de concentración y en la parte de retener, ¿no es cierto? Alguna información. Por eso que esa memoria a corto plazo es la que se me va a ver un poquito más afectada, ¿sí? Son personitas que a veces no pueden realizar multitareas o al momento de nosotros darles una orden, al momento de realizar una evaluación, ¿no es cierto? Neurocognitiva, y nosotros darles las indicaciones de que realicen diferentes multitareas, ¿no es cierto? Que no tienen nada que ver entre sí, que no tengan coherencia, realmente las personitas se me van a poner en un estado un poquito de ansiedad, ¿sí? Entonces, esto es porque tienen esa incapacidad de ir realizando estas multitareas que se les van a ir indicando, ¿no? Son personitas que realmente sí tienen una distracción muy fácil, ¿sí? Por esa sobrecarga cognitiva también que están teniendo, ¿sí? En este caso, como les decía, algunas personitas sí, para realizar tareas mentales muy fáciles, realmente sí empiezan a tener bastantes dificultades. Hay una especie tal vez de eh, ralentización, si se podría decir así, de esa información. ¿Sí? Entonces, todo esto va acompañado de los trastornos de sueño también que puede ir teniendo la persona. Obviamente por los cuadros de cefalea que pueden ir teniendo o los cuadros de fatiga que me pueden ir desencadenando al momento de realizar estas tareas también, que en este caso ya estaríamos hablando más de una fatiga un tanto más cognitiva, ¿sí? Entonces, por eso también se me estaría dando esas dificultades de concentración también. Cuando ya tengamos, digamos, este tipo de dificultades un poquito más marcadas, entonces estaríamos hablando de que acá está existiendo una hipoactividad, ¿sí? Sobre todo a nivel de lóbulos frontales, ¿sí? Esto se va a dar más a nivel en las mañanas, son cuadros que algunos pacientitos nos pueden ir manifestando nos pueden ir manifestando como una especie, como les decía, de lagunas mentales, ¿no es cierto? Como una especie, acá se le llama fibromialgia, ¿sí? Que es el término más utilizado para esa confusión que algunos pacientitos suelen llegar a tener. La mayoría de estas etapas o de estos sucesos se dan más en las mañanas, al momento de despertar, porque ahí está fallando algo, hay una falta de memoria, ¿sí? Hay un poquito de esa dificultad para irse concentrando, para ir encontrando también las palabras adecuadas, para ir entablando una conversación también. Por eso también que se me va deteriorando esa memoria a corto plazo, ¿sí? Perfecto. También estaríamos hablando de algunas disfunciones autonómicas, ¿no es cierto? Una de ellas que vendría a ser lo que es la hipotensión, ¿sí? Es una hipotensión neuralmente mediada,
¿sí? Estamos hablando más de los casos de mareos que pueden ir teniendo estos pacientes, algunos casos de vértigos que pueden ir teniendo estos pacientitos también. En sí, acá ya estaríamos hablando de algunas manifestaciones autonómicas y también neuroendocrinas, ¿ya? Porque acá hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿no? Es uno de los puntos a tomar en cuenta, sobre todo cuando nosotros queramos implementar, ¿sí? Algún protocolo de rehabilitación, un protocolo, en este caso, nada más de actuación. Tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Porque algunos pacientes sí me van a desarrollar lo que es este cuadro, sobre todo al momento de ir cambiando posiciones, ¿no es cierto? Sobre todo de una posición de decúbito a sedestación, ¿ya? Entonces, en algunos casos sí puede estar más agravado, ¿no? Que acá ya se puede ir desarrollando suficiente con cualquier movimiento a veces de cabeza o cualquier ejercicio cognitivo también, o cualquier ejercicio respiratorio siempre va a ir desarrollando lo que es ir afectando más estos cuadros de hipotensión. Entonces también debemos irlos tomando en cuenta. ¿Sí? Cuando estamos hablando de este tipo de hipotensión, estamos hablando de esa sensación un poquito más transitoria, ¿no? Que la persona va a ir refiriendo, puede tener un poquito de desequilibrio en esos momentos, evidentemente algo de mareo, ¿sí? Esa ligereza tal vez en la cabeza que puede ir sintiendo, ¿no es cierto? Algunas veces podemos ir teniendo cuadros de vértigo también, que realmente para nosotros es un poquito más incapacitante, ¿no es cierto? También para el momento de la actuación también hay que tomarlo en cuenta, como les iba mencionando también, ¿sí? Entonces podemos ir trabajando acá más la parte de esa agudeza de oído, ¿no es cierto? Para evitar que ese deterioro sea mucho más, más profundo, más grave, si se podría decir así, ¿sí? En cuanto a la pérdida de la estabilidad, en este caso una estabilidad termostática y vasomotora también, en el cual nos vendría a hacer referencia a esa temperatura corporal, ¿no? Que en estos casos a veces suele estar un tanto más alterada, suele estar inestable sobre todo, ¿sí? Inestable, va a depender mucho de lo que es el dolor neuropático, ¿no? Que puede estar asociado en algunos casos de alguna alteración vasomotora también, ¿sí? Producto de una vasoconstricción en este caso, ¿sí? Entonces es por eso que también se pueden ir desembocando lo que son los movimientos dolorosos, ¿no? O cuando estamos realizando algún tipo de ejercicio y demás, se puede ir produciendo lo que es una sudoración un tanto más excesiva. O los mismos pacientitos a veces nos pueden ir refiriendo que pueden sentir algunos escalofríos también, ¿sí? O esta parte de la sudoración también, que es muy típico en las mujeres, ¿ya? Entonces también me pueden ir presentando este tipo de síntomas también. En cuanto a los edemas neurogénicos o también tróficos en este caso, sí podemos ir viendo, sí que la afectación más se va a dar a nivel de manos y de pies, que es uno de los más comunes, ¿no? En la evaluación podemos ir encontrando lo que es esa piel de naranja, sobre todo, ¿sí? En algunos músculos, ¿sí? Y cuando estamos hablando más de lo que vendría a ser esos edemas tróficos, a veces que no pueden ser, digamos, no pueden ser, digamos, tan marcados como tal, ¿sí? A veces sí podemos ir eh, evidenciando también esta parte de la entrevista, vendría a ser muy importante porque la persona nos puede ir diciendo que sí está teniendo, ¿no? Esa pérdida de cabello, ¿no es cierto? Esa pérdida de pelo térmico también, algunos cambios en lo que es esa masa muscular y demás, ¿sí? También estaríamos hablando de este síndrome de Zika, ¿sí? Que es uno de los síndromes en el cual está dado más a esa parte de alteraciones a nivel de fatiga, sobre todo, que me va a ir presentando estos pacientitos, ¿sí?
En este caso también vamos a ir encontrando lo que son irregularidades a nivel respiratorias y cardíacas también. Esto es lo más típico cuando nosotros realizamos una evaluación. Al momento de realizar una exploración de movimiento torácico y demás, ya cuando estemos tomando signos vitales y todo, ya vamos a ir evidenciando que, por no decir en todos, ¿no es cierto? Que en la mayoría de los pacientitos sí o sí hay alteraciones a nivel de respiración, ¿sí? En esos patrones respiratorios realmente sí están muy, muy afectados. Es por eso que debemos enfocarnos también en la parte de la musculatura respiratoria en este caso, ¿ya? Porque acá está habiendo una especie de regulación respiratoria, ¿ya? Puede estar dada por el mismo dolor que puede sentir la misma persona. Algunas personitas sienten un dolor a nivel de la pared torácica como tal, producto de esas tensiones o en algunos casos contracturas de los músculos, en este caso músculos principales de la respiración, uno de ellos los pectorales, ¿no es cierto? Los cuales sí van a ir contribuyendo bastante, que acá las capacidades respiratorias de mi persona se van a ir alterando, es decir, puede existir cuadros de hipoventilación alveolar, ¿ya? Entonces sí van a tener lo que son estas anomalías de esa regulación de ese ratio cardíaco, evidentemente, ¿no? Porque como sabemos, el sistema respiratorio y circulatorio van de la mano, eso es obvio, ¿no? Si no tenemos buenos volúmenes o una buena capacidad respiratoria, ¿sí? Nuestro corazón también, ese gasto cardíaco también se está viendo afectado, ¿no es cierto? Y ese trabajo a nivel muscular de corazón y de vasos también se va a ir yendo afectado también. Entonces, en la mayoría de los casos sí vamos a encontrar estas irregularidades. También estaríamos hablando de irregularidades a nivel intestinales, ¿sí? Difusión también de lo que vendría a ser la parte de la vejiga, que realmente de acá sí es muy, muy común que los pacientitos, en este caso, la mayoría de ellos, en los hombres se da esto, que sí se puede ir teniendo, ¿no? Alteraciones a nivel intestinales, sobre todo. Todo esto se va a dar más porque acá está viendo esa implicación de esa sustancia P, ¿sí? La parte de la serotonina también, y nos van a ir afectando bastante, ¿sí? Va a pasar mucho, estos cuadros van a pasar mucho por la misma transmisión del dolor que se da a este nivel, ¿no? Que es la parte de nuestra cavidad abdominopélvica en este caso, y como sabemos, acá está regulado un poquito más por filetes nerviosos autónomos, ¿no es cierto? Entonces, acá sí hay que tener bastante enfoque en lo que son los dermatomas también. ¿Sí? Algunas disfunciones de vejiga están dadas más, asociados más en este caso, con los cuadros de alodinio, tal vez esa sensibilidad de dolor. Por eso les decía, debemos también de ir evaluando más esos dermatomas, porque acá está trabajando más los filetes autónomos, ¿no? Esos filetes nerviosos autónomos como tal. Por eso estamos teniendo también esa disfunción de vejiga. Por eso también acá estamos teniendo alteraciones, sobre todo a nivel de movimientos peristálticos o a nivel también de órganos como tal, en este caso los intestinos, que es lo más típico que se tiene en estos pacientitos, ¿no? Esto dado más por esa implicancia de neuroreceptores. Muy bien, acá también estaríamos hablando de esas difusiones, en este caso neuroendocrinas, ¿sí? En donde uno de los síntomas que vamos a ir escuchando va a ser ese incremento de dolor, ¿no? Ya sea a nivel de la cabeza, como también a nivel facial, ¿no? En la carita. Estos pacientes pueden ir experimentando, como les decía, ese dolor de cabeza, otros se quejan de una especie de jaquecas, de tensión, de dolores de cabeza, un tanto de tipo vascular. ¿Por qué? Porque estos pacientes siempre me van a referir
siento que me late la cabeza, ¿no? La mayoría de ellos siempre dice, primero empieza a dolerme en la zona de la nuca, después en la parte media de la cabeza y posteriormente ya empieza, es como un martilleo según ellos, ¿no? Es un martilleo el cual puede ir hasta la zona de la frente y como les decía, hasta la zona de la cara. La parte de la cara más involucrada, según ellos, es la parte de los ojitos, ¿sí? O a veces hay algunos dolores también retroauriculares que también debemos ir evaluando estos. Como les iba mencionando, hay algunos dolores que tal vez ellos no sienten, pero son muy próximos a la zona de la articulación temporomandibular también. ¿Sí? La zona de las sienes es una de las zonas más dolorosas en estos pacientes también, suelen coincidir bastante con ese dolor localizado. Y mientras nosotros vayamos palpando esa zona temporal, ¿sí? También vamos a ir, la persona me va a ir refiriendo dolor en estas regiones, ¿no? Por el mismo dolor que siente detrás de los ojos. ¿Sí? Entonces, a esto me voy, ¿no? Que la persona me está experimentando dolores que realmente sí son expansivos, sí son de forma difusa, ¿sí? El dolor no solamente se me va a ir hasta la cara, evidentemente se me va a ir en la parte del cuello, entonces evaluamos también la parte del cuello, no solamente la región posterior, que es lo más típico que se me van evaluando, los famosos esternocleidos mastoideos, sino también musculatura un poquito más profunda, que solemos tener ahí bastantes regiones un tanto más rígidas, mucho más tensas también, ¿sí? También vamos a tener lo que es los problemas genitourinarios, ¿sí? En estos casos están acompañados de esos malestares a nivel abdominal también. Como les decía, son pacientitos, ¿no es cierto?, que van a tener dolores a nivel de cavidades abdominales, ¿sí? A nivel de cavidad abdominopélvica. Entonces, sí me van a ir desarrollando lo que son cuadros, ya sean de estreñimiento, como también al otro extremo, ¿no? Cuadros de diarrea también. Entonces, sí son síntomas, sí, muy parecidos a lo que vendría a ser un síndrome de colon irritable. Muchos de ellos que ya desembocan lo que es un síndrome de colon irritable también a la larga, ¿ya? También son personas que suelen tener dificultad para ir masticando los alimentos, para ir tragando también los mismos alimentos. Entonces, acá también se me va a ver lo que es esas alteraciones en la funcionalidad de músculo liso, sobre todo a nivel de esófago también, ¿sí? Y como les decía, me van a desembocar a los problemas, sobre todo a nivel genitourinario, ¿no? Hay algunos pacientitos que me van a dar lo que es algunas urgencias de orinar, ¿no? Que son incontinencias de urgencias, se llaman así, ¿no? Algunos casos se me pueden ir dando lo que son las infecciones a nivel de vejiga también por estos mismos cuadros de incontinencias de urgencias, ¿no? Esto sobre todo se da en condiciones cuando son más crónicos, ¿sí? Es donde ya se puede tener ya casos de inflamación ya dolorosa de esa pared de vejiga, porque está dado por ese músculo liso, ¿no es cierto? Entonces, acá sí podemos tener hasta casos de cistitis intersticial también, ¿no? En las mujeres, generalmente, acá sí vamos a tener bastantes problemas, ¿no? Sobre todo cuando estemos cursando en esos periodos menstruales, que realmente pueden ser mucho más dolorosos. Como les decía, esto se va a dar más por esa irrigación que se está dando, ¿sí? A nivel del sistema nervioso, ¿no es cierto? Porque como acá en la zona pélvica no está, digamos, dividida por el peritoneo como en la zona abdominal como tal, entonces acá el sistema nervioso autónomo es el que me va a ir gobernando más, ya sean los movimientos como también esas mismas sensaciones a nivel dolorosas. ¿Sí? Entonces, por eso también se me va agudizando más lo que es estas sensaciones dolorosas como tal. ¿Sí? Entonces, realmente
En algunas pacientitas, en este caso en las mujeres, sí se pueden ir teniendo hasta dolores en región, sí, perineal, en este caso a nivel de vulva, a nivel también muy próximos también de lo que es la zona em, desembocando en este caso, digamos, algunas patologías como una vulvodinamia en este caso, ¿no? O dolores durante el mismo coito, se me puede ir presentando en algunas pacientitas, ¿sí? Los cuadros de parestesias acá también se pueden ir teniendo, que es lo más frecuente, ¿no? Esa sensación de entumecimiento, de hormigueo que se puede tener, sobre todo se va a dar a nivel de dedos, ¿no? Ya sean de las manos, de los pies, a nivel de la pierna, ¿sí? Hay algunos pacientes que nos van a referir esa sensación de picazón, de ardor también, ¿sí? En cuanto a lo que vendrían a ser esos problemas dermatológicos, es en donde acá sí la persona puede tener desde manchitas, alguna sensación de resequedad también, la presencia de resequedad, ese prurito que a veces la persona hace caso omiso. Hay algunas personas con estos cuadros de fibromialgia que ya se van acostumbrando, digamos, al dolor, pero a veces el dolor es tan intenso, esa sensación que tienen es tan intensa que el cuerpo ya les va avisando y ya me van presentando lo que son estos cuadros de prurito, ¿sí? O como les decía, esta resequedad que se pueden ir teniendo, sobre todo se da a nivel de los dedos, a nivel de las manos es lo más común que se puede ir teniendo o del antebrazo también, ¿sí? Hay algunos que pueden ir presentando una especie de sensación de inflamación de las mismas extremidades, en este caso distales, como les decía, en los dedos es lo más típico, es en donde por eso también se me va a confundir con casos de artritis también, ¿sí? Se me puede ir confundiendo con esos casos. Hay algunas personas, sobre todo en las mujeres, que la sensibilidad de la temperatura también se puede venir afectada, ¿no? En las mujeres realmente se ve mucho esta sensibilidad mucho más alterada, ¿sí? Como les decía, en las manos y en los pies, sobre todo cuando estamos en épocas de frío, es donde generalmente suelen desenfocar lo que es estos síndromes de congelación, como les decía, a nivel de articulaciones interfalángicas como tal, ¿ya? También podemos tener lo que es esos síntomas del tórax, ¿sí? En este caso, da más a esa inactividad que se tiene a nivel muscular, ¿sí? Hay algunos problemitas también que se pueden ir teniendo dado a todo el malestar que van teniendo las personas, ¿no es cierto? Entonces me van optando una postura antálgica, ¿no es cierto? Entonces acá, gracias a esos problemitas posturales, también podemos ir teniendo síntomas a nivel de tórax, ¿ya? Y se pueden ir teniendo dolores musculares, dolores a nivel de costilla, que es lo más típico en estos pacientitos, ¿no es cierto? Entonces también podemos ir teniendo ese tipo de problemas. En los casos de desequilibrio, en este caso, algunos pacientes, como les decía, sí me van a presentar lo que son esos problemas de vértigo, ¿sí? Algunas veces que se pueden ir mareando también, sobre todo cuando hacemos algunos ejercicios, ¿no? Sobre todo de movimientos oculares, se me pueden ir mareando también, entonces los cuales sí me va a dar esos cuadros de desequilibrio. Algunos pacientitos ya me vienen con síntomas de náuseas, de confusión visual cuando tratan de leer algo, ¿no es cierto? Entonces ya me pueden tener este tipo de síntomas. Esto está dado más por esa debilidad muscular que se puede ir teniendo, en el cual se ve muy comprometido algunos músculos a nivel de cuello. En sí, acá sí o sí está existiendo puntos hipersensibles de una articulación mandibular, los cuales me están produciendo estos cuadros de vértigo, ¿ya? Como les decía, las sensaciones de las piernas, ¿sí? Estas piernas inquietas en este caso es una condición más por mover las piernitas. Las personas van moviendo las piernitas, está dado más como una especie de trastorno neurológico en este caso,
¿sí? Sobre todo se da en las noches, ¿no? Al momento de no conciliar el sueño y demás. Esa sensibilidad ambiental que pueden ir teniendo estas personitas está dado más a esa hipersensibilidad que tienen cuando están expuestas a algún ruido, alguna luz, algún olor, algún cambio en el tiempo. Realmente ellos son muy, muy sensibles a estos cambios. ¿Sí? Muy sensibles a estos cambios. Está dado más por una alteración más a nivel neurogénico en este caso, los cuales me pueden dar, digamos, este tipo de reacciones también. Algunos pacientitos también, cuando estamos hablando con esta sensibilidad ambiental, también me los pueden ir afectando el ir percibiendo algunos aromas, ¿no? Son pacientes que algunas veces no toleran muy bien algunos aromas, algunos medicamentos tampoco, o algunos casos son tal vez algunos alimentos que también no pueden ir tolerando, ¿sí? Y evidentemente los cuadros de depresión y de ansiedad también. ¿Sí? Que a veces sí están presentes en las personas. Son pacientitos que suelen estar siempre con ese cambio de humor, sobre todo, va a depender mucho de esto. A veces los tenemos decaídos, otras veces los tenemos mucho más animosos, ¿no es cierto? Entonces son pacientitos que suelen tener este tipo de síntomas también. Muy bien, vamos a ir continuando y acá vamos a ir observando lo que es una imagen de los puntos dolorosos o los famosos tender points, ¿sí? Como podemos observar en la imagen, son diferentes puntos. En sí son 18 puntos, ¿sí? De hipersensibilidad en estos pacientitos que durante la exploración debemos ir palpándolos, presionándolos y donde podemos ir encontrando lo que son los famosos bandas musculares tensas, ¿sí? O en algunos casos podemos encontrar un espasmo muscular o en muchas ocasiones podemos ir encontrando ya lo que es la presencia de una contractura como tal, ¿no? Son zonas donde se pueden ir localizando los famosos eh, nudos, entre comillas, ¿no? Y hablando popularmente, pero acá estaríamos hablando más de esas bandas, ¿no? Muy, muy tensas, los cuales al momento de la presión, sí pueden generar en la persona esa hipersensibilidad, ¿no? Es muy típico que acá se presente esa estimulación dolorosa, ¿sí? Que cuando nosotros ya vayamos palpando próximos a lo que es ese grupo muscular y demás, sí o sí vamos a ir encontrando lo que es esa sensación dolorosa. En este caso, hay algunos puntos que la persona ni siquiera lo puede ir sintiendo y hay otros puntos que sí lo va a ir sintiendo. Es decir, estaríamos hablando de cuadros de alodinia un tanto más estática como también más dinámica también, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos nuestros puntos a nivel del occipucio, ¿sí? En este caso son bilaterales, ¿no? Son más en esa inserción de músculos a nivel suboccipital también, ¿sí? Tenemos los otros puntos, los cuales me harían referencia, lo vemos acá, lo que es la zona cervical baja, ¿no? Que son unos puntos súper importantes, ¿sí? Se encuentran más en esas caras anteriores, en esos espacios intertransversos, si se podrían decir, ¿no? De la C5, más o menos muy próximos a lo que es esa C7, ¿ya? Tenemos también otros puntos, ¿sí? Que vendrían a darse más a nivel de trapecio. También son puntos bilaterales, todos los puntos son bilaterales, por si acaso, ¿no? Son ese punto intermedio en este caso de lo que correspondería a este músculo en su borde superior, ¿ya? También tenemos lo que es la referencia de esos puntos, igual bilaterales, procedientes de lo que sería el músculo supraespinoso, ¿no? Que en este caso siempre se me va a ir dando en esta zona, ¿sí? Que es muy próximo a esa espina escapular, ¿no? Cerca en su borde medial, unos casos muy próximos a lo que es ese ángulo también de la escápula, ¿ya? Tenemos también otros puntos, los cuales vendrían a dar referencia a lo que es la zona de las costillas, sobre todo en mi segunda costilla, también es bilateral y hace referencia más a
esa zona en una unión condroesternal, donde ahí podemos ir teniendo estos puntos dolorosos también, ¿sí? Tenemos otros puntos también de forma bilateral, en este caso que corresponden más a la zona del epicóndilo lateral, ¿sí? Es muy próximo, más o menos como a unos 2 centímetros aproximadamente, puede ir variando esto, ¿sí? Es distal a lo que es ese epicóndilo, ¿no? Para que nos demos de cuenta acá, es más palpando ese músculo brachioradial. Entonces ahí es donde nosotros vamos a encontrar ese puntito, ¿ya? También tenemos los puntos igual bilaterales, en este caso dados más por la región glútea, ¿sí? Sobre todo en ese cuadrante superior, ¿sí? En este cuadrante es en donde podemos ir encontrando también lo que son el famoso pliegue anterior del músculo como tal también, ¿sí? Son puntos realmente donde sí vamos a encontrar diferentes puntitos dolorosos, ¿sí? No nos olvidemos de los puntos de la zona de la rodilla, que también podemos irlos encontrando. Sí, es más en la parte interna de esta zona, ¿sí? En este caso, podremos dar de referencia que están más, poquito superior a lo que es esa línea articular también. Y uno de los puntos más referentes en estos casos vendría a ser los puntos del trocánter mayor, ¿no? Que es muy próximo a esa prominencia también que vendría a ser la zona trocanteriana. Generalmente acá los músculos que se van a insertar muy próximos a lo que es ese trocánter mayor, realmente van a estar muy, muy tensos. Entonces, estos vendrían a ser son 18 puntos dolorosos, los famosos tender points, de los cuales se hace referencia para ir diagnosticando lo que son los cuadros de fibromialgia. Pero a pesar de que mi persona tenga lo que es este tipo de puntitos, también se pueden presentando diferentes puntos dolorosos también, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta para llegar, digamos, a un diagnóstico, es decir, unos criterios de diagnóstico que los cuales hasta el día de hoy sigue siendo una forma, una especie más controvertida, ¿no? Realmente está muy controvertido esto porque hay algunos que nada más se van a ir eh, dando por lo que es la presencia de los puntos dolorosos, ¿sí? Por los 18 puntos. Es, digamos, donde nos dice que si tienen 11 puntos activos por 3 meses, entonces sí estaríamos hablando de un cuadro de fibromialgia como tal. Aunque actualmente lo que se está tratando no solamente es que la persona me tiene que contener 11 puntos de los 18 puntos que habíamos visto, sino también que debemos fijarnos de las zonas dolorosas también, ¿sí? Sobre todo, ya al cuerpo lo vamos a ir dividiendo por diferentes zonas dolorosas, ¿no es cierto? Una región superior izquierda, una región superior derecha, en donde se van a incluir, digamos, los hombros. Hay otra zona, como podemos ver acá en la imagen, donde se incluye también lo que es la mandíbula, ¿no es cierto? Igual, de ambos lados. Pasa lo mismo a nivel de la región inferior, donde se incluye la zona de la cadera, la zona del glúteo, la zona también de lo que vendría a ser muslo, lo que vendría a ser piernas, ¿no es cierto? También me pasa otra zona, ¿sí? Que vendría a ser una región axial como tal, el cual me está incluyendo lo que es la zona de la espalda, ¿sí? La zona del pecho, la zona del abdomen y sobre todo esta zona del cuello también. ¿Sí? Entonces, también hay que enfocarnos no solamente en la presencia de estos puntos, sino también de estas zonas dolorosas que se pueden ir teniendo también. En sí, actualmente ya hay nuevos criterios, si se podría decir así, de diagnóstico, ¿no?
Estos criterios también están dados más a esos síntomas somáticos que me va a ir teniendo la persona. Esto está dado recién desde el 2010, por si acaso, los cuales están implementándose un poquito más, ¿no? Donde sí debemos tomar en cuenta estos dolores, ¿no? Los síntomas somáticos que habíamos visto hace un momento y donde también debemos tomar en cuenta lo que es ese índice del dolor generalizado, como les iba mencionando, que está dado más por regiones y en donde se van a utilizar lo que es una escala de gravedad de los síntomas, si se podría decir así, ¿sí? A continuación, vamos a ir viendo entonces qué debemos fijarnos, ¿no? Para que se diagnostique de buena forma, digamos, lo que es esta enfermedad. Estaríamos hablando de los cuadros de fatiga, que estamos hablando más de esa parte somática, ¿no es cierto? La fatiga, ese trastorno de sueño, ¿sí? Sobre todo cuando el sueño no es reparador, ¿sí? En donde están involucrados también sus síntomas cognitivos, como también a nivel somáticos, ¿no es cierto? Más los criterios que vendrían a ser de cálculo, es decir, esa escala de índice de dolor, escala de gravedad de los síntomas y demás. Por ejemplo, acá tenemos nuestro índice de dolor generalizado, ¿sí? Como podemos ver, vamos a utilizar lo que es una imagen como esta para ir viendo qué zonas, qué regiones en este caso podrían estar alteradas, ¿ya? Este índice de dolor, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, me está representando diferentes regiones, ¿no es cierto? Están demarcadas por diferentes colorcitos, ¿ya? En sí son aproximadamente entre 18 regiones, 19 regiones, los cuales también tienen un puntaje, ¿ya? Acá puede existir, digamos, una puntuación dependiendo a la zona que está involucrada, en este caso la región que vendría a estar involucrada. A esto nosotros le vamos a ir añadiendo lo que es esa escala de severidad de los síntomas. ¿Qué vendría a ser, no es cierto? Acá tenemos nuestro índice de dolor generalizado. ¿Sí? Como les decía, es muy parecido a la imagen anterior que habíamos visto, nada más que acá nos está dando la referencia de las zonas, ¿ya? Y acá tenemos lo que es nuestra tablita de índice de dolor generalizado, el cual tenemos que ir, digamos que tiqueando las zonas que están comprometidas, las regiones que están comprometidas, ¿no? Tiene una valoración del 1 al 19, donde se mide más por las regiones involucradas como tal, ¿ya? Y a continuación estaríamos viendo esta escala de severidad de los síntomas, ¿sí? Por si acaso todas las escalas se las voy a ir pasando a lo que es el grupo al finalizar también lo que es el curso, así que no pasa nada. En este caso podemos ir viendo lo que es esta escala a nivel de lo que es la fatiga, ese sueño que no es reparador, que habíamos mencionado, ¿sí? También de lo que vendría a ser esos trastornos cognitivos, ¿sí? Acá podemos ir observando lo que es esa escala de severidad sintomática, ¿sí? Como les decía, son diferentes preguntas, las cuales nosotros podemos ir realizando una puntuación, cuya puntuación también nos va a ir dando diferentes resultados también. Como podemos observar acá, tiene esa puntuación del 0 al 3, ¿no es cierto? Pasa lo mismo con los otros ítems. Y mientras tanto, acá en esta escala también tiene otro tipo de puntuación también, ¿sí? Que en este caso me va a dar se pone 0 si es que no se presenta, se pone 1 si es que sí se presenta, ¿no? En algunos casos podemos ir poniendo otro tipo de puntuación, se va sumando la puntuación y ahí también podemos ir teniendo lo que es esos síntomas un poquito más somáticos, ¿no? De dolor.
que debemos de tomar en cuenta. En este caso se toma en cuenta lo que es ese dolor muscular, esos síndromes de intestino irritable, la parte de fatiga, de cansancio, si es que se tiene dolor de cabeza, calambres, cuadros de estreñimiento, fiebres, visiones borrosas, algunos zumbidos en el oído, erupciones cutáneas, si es que la persona está yendo a orinar frecuentemente, si hay dolor al momento de orinar, si hay espasmos de vejiga o hay resequedad en los ojos, algunos cuadros de convulsiones y demás. Entonces realmente nos debemos de apoyar sobre estas escalas también, ¿sí? Muy bien. Hay algunos que también en donde se pueden ir utilizando lo que son las pruebas de laboratorio. Sobre todo se da más para ir descartando otro tipo de patología como tal. En sí, no va a existir una prueba, como les iba diciendo en la sesión de ayer, no hay una prueba en específica de laboratorio, sobre todo el cual me diga, no, la persona tiene fibromialgia. No, no existe, lamentablemente no. Pues sí me va a ayudar, como les decía, para ir discriminando entre mis hipótesis, ¿no es cierto? Ir descartando lo que son otro tipo de afecciones también, que realmente son muy parecidos a lo que son los cuadros de fibromialgia, ¿no? Entre ellos podremos tener la famosa artritis, que siempre se me lo va confundiendo con artritis, ¿no? O alguna enfermedad a nivel de tiroides también. Es muy eh, fácil que se lo pueda ir confundiendo entre la signo-sintomatología que puede ir presentando la persona. Es por eso que también se lo puede ir mencionando, ¿no? En este caso, requiriendo lo que es, lo que son los estudios de hemograma, ¿no? Para ver si es que la persona está teniendo algún grado de anemia, ¿no es cierto? El cual me puede estar ir dando como resultado esa debilidad a nivel muscular, como también a nivel de fatiga, ¿no? También podríamos ir hablando también de otro tipo de pruebas, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de péptidos, en este caso para ir viendo esas alteraciones a nivel de tiroides, ¿no es cierto? Algún tipo también de debilidad que se puede ir teniendo también, ¿no? O ese factor reumatoide que estaríamos, también se lo puede ir pidiendo acá, ¿ya? Sobre todo para ir diferenciándolo con lo que son los cuadros de artritis. ¿Sí? También pasa lo mismo. Si me está funcionando lo que es la parte tiroidea, también me sirve para eso, ¿sí? Pasa lo mismo con lo que son los cíclicos. Igual para ir descartando, sobre todo factores reumatoides, sobre todo, ¿sí? En cuanto a lo que es esa serología celíaca, también me puede ir dando lo que es esa discrepancia en otro tipo de afecciones a nivel hormonales también, o autoinmunes también, como los anticuerpos antinucleares, ¿no? En los cuales yo puedo ir diferenciando lo que son anomalías autoinmunes. ¿Ya? Esa velocidad de sedimentación globular también podemos irlos en este caso teniendo son pruebas que realmente a veces sí se los realiza o a veces no, todo va a depender del especialista en este caso para ir teniendo también según su experiencia, ir viendo qué tipo de laboratorio puede ir refiriendo para ir descartando las patologías, ¿sí? Algunos también se me van a lo que es el uso de resonancia magnética en este caso, que en este caso no es una prueba de laboratorio, ¿no es cierto? Es más una prueba de imagen, ¿sí? En el cual sí podemos ir viendo, sobre todo, esa actividad también a nivel muscular, esa parte nerviosa en este caso, hablando de resonancia magnética, o cuando estamos hablando de una electromiografía también, ¿no? Entonces acá sí podemos, digamos, apoyarnos en este tipo de estudios para ir descartando sobre todo algunas alteraciones a nivel neurológica como tal o una electromiografía para ver cómo estamos a nivel de potencial de acción, ¿no? De esos músculos que generalmente en cuadros de fibromialgia suelen estar normales, por si acaso, ¿sí? Muy bien, continuemos.
Perfecto. Entonces, para llegar a un diagnóstico, lo que debemos de hacer es tomar en cuenta diferentes criterios. Ya hay algunos criterios que suelen ser obligatorios, otros criterios mayores y otros criterios menores en este caso. ¿Ya? Cuando estamos hablando de este tipo de criterios, estamos hablando más de el enfoque que le debemos dar a ese dolor crónico y sobre todo generalizado, que como les decía, debe ser mayor a los 3 meses aproximadamente, en los cuales la persona debe tener por lo menos 4 cuadrantes del cuerpo, ¿sí? Que deben estar involucrados, ¿ya? O sea, donde debe existir un dolor, ¿sí? Peor si es una zona a nivel axial, ¿no es cierto? También debería presentarse lo que es la ausencia tal vez de alguna enfermedad sistemática en este caso o discriminarla también de esta enfermedad como es los problemas de tiroides o de artritis, como les decía, ¿no? Tomar en cuenta lo que son esos puntos sensibles dolorosos que habíamos visto, ¿no es cierto? También se toma en cuenta lo que son esos espasmos musculares que suele sentir la persona de forma frecuente, ¿no? O esa tensión muscular que suele sentir la persona de forma frecuente también, ¿ya? Entonces estaríamos hablando de los criterios obligatorios, ¿sí? Como les decía, son esos dolores generalizados, esa sensación de rigidez, que en este caso debería ser de forma muy significativa, ¿sí? Y también la presencia, en este caso, de alguna enfermedad hay que tomarla en cuenta porque debería acá no estar afectando o no tendría tal vez nada que ver con los puntos dolorosos, sobre todo o las zonas dolorosas que la persona me está refiriendo, no tendría que tener, digamos, coherencia o tal vez conexión, ¿sí? Sobre todo si tenemos algunos cuadros de traumatismos o de infecciones y demás que la persona esté teniendo, pero que acá también esté generalizado o tal vez una rigidez, ¿sí? O episodios de rigidez realmente importantes en todo el día y como les decía, por el lapso mínimo de los 3 meses, entonces hay que tomarlos en cuenta. A eso estaríamos hablando de esos criterios obligatorios. Mientras que cuando estamos hablando de los criterios mayores, está dándose más porque la persona debería de presentar por lo menos eh, 5 puntos, ¿sí? 5 puntos de los 18 puntos que tenemos, ¿sí? De los puntos dolorosos, ¿ya? En cuanto a los criterios menores, estaríamos hablando más sobre esa especie de modulación de los síntomas, ¿sí? Sobre todo cuando la persona está realizando una actividad física como tal, ¿sí? O que esos síntomas tal vez estén aumentándose más si la persona está pasando por un cuadro de ansiedad o de estrés, ¿no es cierto? Acá hay que tomar en cuenta lo que es ese sueño, que realmente no es reparador, ¿sí? Los cuadros de fatiga, la parte, esa sensación de cefalea que tiene el paciente o ya que esté cursando también algún síndrome, en este caso el más típico es el de colon irritable o esa en este caso esa sensación que la persona tiene de la inflamación que está ocurriendo a nivel de las articulaciones, ¿no? O tal vez esa sensación de entumecimiento también que se tiene. Si la persona me está cumpliendo, ¿sí? Con dos, digamos, dos criterios de los que estamos hablando acá, sí estaríamos teniendo en cuenta que la persona sí está cursando con lo que es un cuadro de fibromialgia como tal. Sobre todo hay que tomar en cuenta los criterios obligatorios, ¿sí? Más tal vez algunos criterios menores, digamos acá, tenemos fatiga, ansiedad, alguna sensación de entumecimiento o de inflamación y demás, entonces sí estaríamos hablando de ya un caso de fibromialgia como tal, ¿sí? En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que saberlo diferenciar de otro tipo de afecciones también. Es una
el síndrome de fatiga es una de las afecciones en la cual sí se me la va a ir confundiendo, ¿no? Porque acá, cuando estamos hablando de este síndrome de fatiga crónica, estamos hablando más, digamos, de un dolor, ¿sí? Un dolor en el cual sí o sí va a estar dado por lo que vendría a ser una afección a nivel de lo que vendría a ser esa fascia miofacial, ¿no? Ese tejido miofacial como tal, ¿sí? Ese desencadenado más tal vez por una lesión en este caso. Hay una lesión física que aquí se podría estar dando, ¿no es cierto? Esto puede estar dado más por un cuadro de fatiga, ¿sí? O tal vez por algún esfuerzo que me esté dando también, ¿ya? Entonces, acá hay que tomar en cuenta, ¿sí? Que también se me puede ir desenfocando esto por alguna infección viral que se tenga, ¿sí? Sobre todo acá, después del famoso virus que nos ha pegado mundialmente, realmente sí me ha desenfocado lo que son bastante los cuadros de síndrome de fatiga crónica, ¿ya? Entonces hay que discriminarlo de lo que vendría a ser una fibromialgia como tal. ¿Sí? Por la misma patogenia de algún virus, como les decía, esto va a ir involucrado más a lo que es esa teoría en el cual el virus está involucrado con las células gliares, entonces sí me puede desembocar lo que es esta fatiga crónica como tal, ¿ya? Acá, como su nombre lo dice, la persona va a tener mayor fatiga. ¿Sí? Cosa que en los casos de fibromialgia puede que sí tenga y sean episodios a veces cortos, ¿no es cierto?, de fatiga, pero en acá la persona realmente se va a caracterizar por los episodios de fatiga, ¿no? Ese malestar post-esfuerzo también de la persona y en este caso esa disfunción cognitiva que suele ir teniendo, ¿sí? Estos pacientitos también suelen ir teniendo, ¿ya? También esa disfunción cardíaca e inmune que en algunos pacientitos sí pueden ir teniendo, ¿no? Los que están presentando este síndrome de fatiga crónica como tal. Es un poquito más de disfunciones, por si acaso, un poquito más severas, un poquito más marcadas tal vez, ¿no? Dadas por la misma afección que se estuviera teniendo, sobre todo si estamos hablando de una infección viral. Entonces sí se tendría, digamos, disfunciones cognitivas, pero que generalmente acá no estaría relacionado por memorias, por la famosa memoria a corto plazo, sino más dadas y desenfocadas más en lo que es esas alteraciones a nivel de atención y de concentración, por si acaso. También tendríamos que tomar en cuenta lo que son las enfermedades dolorosas locales, ¿no? El famoso síndrome de dolor miofacial, como su nombre lo dice acá, el tejido miofacial es el que se va alterando más, ¿sí? En este caso, el dolor no es generalizado, nada más es regional, es localizado como tal, ¿sí? Esa es la parte que podríamos diferenciarlo con una fibromialgia, que acá puede estar dado más por un sobreesfuerzo, por un microtraumatismo de ese grupo muscular, tal vez, ¿no es cierto? Que donde acá no me puede estar involucrado para nada lo que es la parte emocional, ¿no es cierto? Es en donde tal vez se podría diferenciar, ¿no? Pasa lo mismo en los cuadros de fatiga, que acá realmente es la fatiga realmente es poco frecuente, ¿no? También pasa lo mismo con lo que son los cuadros de hiperlaxitud ligamentaria también o esa hipermovilidad articular también que se lo puede ir confundiendo. Esto dado más por esa alteración a nivel también, en este caso articular, ¿no? Porque está habiendo un aumento exagerado de esa movilidad de las articulaciones, ¿no? Como conocemos, son articulaciones más elásticas, ¿no? Entonces sí pueden estar acompañadas de dolor, en este caso más a nivel articular, ¿no es cierto? Pero no me enfocarían más a un dolor generalizado, sino más bien vendrían a ser pacientitos que serían mucho más propensos a tener tal vez algún tipo
luxaciones o subluxaciones, ¿no? Por la misma inestabilidad articular que se estuviera presentando. En estos casos sí se tiene cuadros de hipotonía muscular en algunos grupos musculares también, ¿no? Algunas deformidades también a nivel de columna vertebral se podría estar evidenciando en estos casos. En cuanto al síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular o esa articulación ATM, en este caso, como les decía, nada más va a ser de forma local, ¿sí? Local. Me puede ir involucrando algunos tejidos blandos, partes blandas, muy próximos a lo que es el ATM, pero no así un dolor generalizado, ¿no? Pasa lo mismo con las enfermedades reumáticas. En este caso, el más típico que vendría a ser la famosa artritis reumatoide, ¿no es cierto? O tal vez la poliomiositis, en este caso, o alguna patología reumática como tal, cualquier patología reumática como tal, los cuales sí me presenta dolor muscular, ya presenta dolor muscular, inflamación también de alguna articulación próxima como tal, pero en estos casos no suelen estar acompañados de los famosos puntos dolorosos que debemos tomar en cuenta, ni tampoco están enfocados en algunos puntos de criterios menores que habíamos visto hace un momento, ¿no es cierto? También acá podríamos estarlo diferenciando de alguna patología, en este caso, a nivel también de ese tejido óseo, ¿no? De una osteoporosis, osteomalacia también, ¿no? Que es muy diferente también los síntomas que va presentando y tampoco es un dolor generalizado como tal. ¿No? Pasa lo mismo con ese reumatismo, pero en este caso un reumatismo psicógeno, que tampoco me desembocaría a lo que son los diferentes criterios menores sobre todo, ¿sí? No correspondería, ¿ya? Y en los casos de endocrinopatías metabólicas, sobre todo acá estaríamos hablando más de episodios de hipotiroidismo sobre todo, ¿sí? Que se asemeja a algunos síntomas a lo que son los cuadros de fibromialgia, pero acá, como les decía, hay que tomar en cuenta mucho esos criterios que habíamos visto hace un momento, los cuales tal vez no corresponderían como tal, ¿no? Los trastornos de sueño, que tal vez sí tendrían acá esa similitud, sobre todo a nivel de la parte cognitiva, a nivel tal vez de esos... de las zonas dolorosas, sobre todo a nivel de grupos musculares, pero acá se altera más lo que es esas regiones que habíamos dicho, ¿no? Ese índice de dolor generalizado y las regiones involucradas, ahí es donde acá se diferencia bastante, ¿no? Sobre todo en los cuadros de depresión y ansiedad, también que es un poquito más diferente, sobre todo acá sí hay lo que es la presencia de fatiga, pero no tanto así, tal vez de lo que vendrían a ser los puntos dolorosos, tal vez, ¿sí? Conjunto con lo que son ese índice de dolor generalizado también. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta acá? ¿Sí? Para que nosotros podamos ir tal vez planteando, ¿no? Aparte de un plan de cuidados, también ese planteamiento de cómo nosotros podemos ir abordando lo que es esta afección en este caso. Como les decía, algunos pacientitos sí son muy sensibles a lo que a los sonidos, ¿no? Pero hay otros pacientes que tal vez no son, digamos, propensos o no son hipersensibles demasiado a lo que son los sonidos, pero podemos utilizar lo que es en la parte tal vez del momento de irlos eh, en la terapia, en el momento de la terapia podemos ir utilizando también lo que es la música para ayudarles, ya sea a relajarlos, también a conllevar lo que es las sesiones, ¿no? El momento de realizar lo que es la terapia. Ya realmente les va a ayudar bastante a ese estado de ánimo, a esa parte emocional y como les decía, a esa hipersensibilidad que tienen los pacientes. Entonces sí podemos, digamos, ir utilizando lo que es la parte de la música,
El movimiento que habíamos ido mencionando desde el día de ayer, ¿no es cierto? Que siempre ir realizando movimientos de a poco, ¿no? Movimientos fáciles, ya después llegar a lo que es un movimiento un poquito más moderado, ¿no? A veces, generalmente acá en gabinete se lo vamos acompañando, o sea, van de la mano para que mi paciente también se crea tal vez un poquito más motivado a realizar el ejercicio que realmente funciona. Entonces, tal vez podríamos realizarlo tal vez de la mano. Al mismo momento, también yo puedo ir ayudándome con lo que es la parte de la música, con lo que es la parte em, del uso del agua, ¿no? Ya sea también en casa, también le podemos pedir a la persona que en los baños, sí, el uso de un baño, en este caso un tanto más relajante, o sesiones de balneoterapia, también le podrían ir ayudando a la persona que vaya reduciendo ese dolor, esa rigidez, o cuando nosotros vayamos a utilizar cualquier técnica de hidroterapia también, entonces podemos conjugarlo, ¿no? Si es que se puede, conjugarlo con lo que es la música, también para ayudarle al paciente o a la paciente a que tenga, digamos, un momento un tanto más agradable, ¿no? Que también esto vaya reduciéndole en la parte del dolor también, ¿sí? No olvidemos la parte de la relajación. Mejor si alguno de ustedes tal vez ya está manejando lo que es los masajes con la ayuda de alguna terapia a nivel sensorial, es decir, a nivel de meditación y enfoque en la parte de meditación, conjunto a lo que es la respiración, entonces también sería lo ideal, ¿no? Porque acá también estaríamos ayudando a que esos episodios de fatiga también se vayan mitigando, la parte de fatiga cognitiva también vaya menguando, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo la parte, en este caso, en los tejidos, en este caso musculoesqueléticos, también me vayan ayudando, ¿no? A que esos puntos dolorosos, esos músculos que están un tanto tensos o en algún caso ya contracturados como tal, también vayámoslo tratando. Podemos ir trabajando con eso también. No olvidemos que la respiración es uno de los puntos muy importantes en estas técnicas, ¿no? Hay que tomarlo mucho en cuenta porque si nosotros empezamos y les hacemos realizar ya sea un ejercicio como tal o ya sean ejercicios a nivel de hidroterapia, realmente, si no nos vamos acompañando de ejercicios a nivel respiratorio, entonces también no estamos realizando un buen trabajo, ¿no? Acá lo que queremos hacer es tal vez bajar esa tensión que hay en esos grupos musculares, ¿no es cierto? Muy próximos a cualquier articulación que esté afectada, sino también que esa capacidad pulmonar trabaje mejor, tengamos mejores volúmenes pulmonares como tal y que mi persona vuelva, tal vez tratemos que vuelva a tener ese patrón respiratorio un poquito más adecuado. Por eso también podríamos trabajar la parte de meditación o de relajación también. ¿Sí? Estos puntos lo vamos a ir adentrándonos un poquito más el día de mañana. ¿Ya? Pasa lo mismo con lo que son las escalas qué escalas podemos ir utilizando, porque mañana les voy a ir mostrando diferentes escalas, va a depender de cada uno de ustedes y del razonamiento clínico que cada uno de ustedes tenga para ver qué tipo de escala podemos ir utilizando. Sí, también de los medios y de los agentes físicos que también podríamos ir utilizándolo, cómo podemos ir utilizándolo, va a depender cómo está ese grado, digamos, o esa afección de fibromialgia en un pacientito, como les decía, hay otros pacientitos que realmente se sienten muy mal, ¿sí? Tienen episodios realmente muy crónicos, muy graves, y hay otros pacientes que no lo son tantos, digamos, ¿no? No tienen todos los síntomas que acabamos
ver, lo acabamos de mencionar hace un momento, y hay otros pacientes que realmente tienen bastantes síntomas o a veces la rigidez en algunos pacientes es mucho más marcada que en otros pacientes también, ¿sí? Entonces, por el día de hoy estaríamos finalizando acá. No sé si alguien tuviera alguna duda o alguna pregunta. Buenas noches, doctora. Quería saber, ¿en la mano existen puntos dolorosos también o no? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Como les iba mencionando, hemos visto un cuadrito de 18 puntos, ¿no es cierto? Que son los puntos principales. Pero yo sí les comento que la persona puede tener puntos dolorosos, sobre todo a nivel de antebrazo, ¿sí? Y si ustedes tal vez me palpan a nivel de región posterior del antebrazo, van a encontrar, pueden ir encontrando bastantes puntos. Hay otros puntos dolorosos a nivel también de tendones muy correspondientes a lo que son los flexores profundos de lo que son los dedos, ¿no? De la mano en este caso, podemos ir teniendo puntos dolorosos acá. Pasa lo mismo a nivel de la fascia plantar de algunos pacientes que también podemos ir teniendo, en este caso, bandas más tensas. Podemos ir teniendo. Es por eso que les recomendaba ir evaluando un todo. Hay algunos pacientitos que ni siquiera se dan cuenta que tienen eso, nada más te refieren que no pueden mover o se les dificulta tal vez realizar algunas actividades con las manos y nosotros al evaluarlos encontramos bandas tensas. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tuviera alguna duda, alguna pregunta tal vez? Puedo. No, es que no quiere. Estoy tratando de hacer eso. Muy bien. ¿Alguien más tuviera alguna duda, alguna pregunta tal vez? Buenas noches, yo. Hola, Claro que hola. sí, claro Ay, que sí. Tiene la palabra, sí. sí, una consulta. Cuando el paciente presenta lo que mencionaba acerca del vértigo, acerca del colon irritable, no sé si el paciente en sí tú va a tener la necesidad, digamos, a consecuencia de estas molestias, de ir a visitar un otorrino, de ir a visitar a un gastro. eh, ¿Es lo correcto? Es evidentemente que debemos trabajar en forma multidisciplinar, ¿no es cierto? Si nosotros en nuestra evaluación tenemos esos hallazgos, ¿no es cierto? De que puede estar presentando un síndrome de colon o ya sea un vértigo o cuadros de hipopresión, que es lo más típico y los pacientes ni siquiera están eh, conscientes de esto, entonces sí deberíamos de trabajar con lo que es un equipo multidisciplinario, ¿sí? Para que tratemos también esas alteraciones, porque evidentemente si no las estamos tratando, el paciente puede ir empeorando mucho más el cuadro, ¿sí? O la afección de fibromialgia, como también no nos van a servir a nosotros, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a poder tener un buen enfoque o un buen planteamiento en lo que es este protocolo de acción en estos casos. Entonces, sí es muy bueno, ¿sí? Si digamos no está siendo tratado el paciente sobre estas afecciones, que sí o sí debamos tratar con el especialista como tal. Muy bien. ¿Alguien más tuviera alguna duda o pregunta tal vez? Muy bien, entonces creo que nadie más tuviera alguna duda o pregunta. Como les decía, el día de mañana vamos a ir viendo algunos agentes físicos que podemos ir utilizando. No todos nos van a servir para todos los pacientes, porque son pacientes que son hipersensibles a cualquier cosa. Va a depender mucho de cómo nosotros les vayamos a explicar para qué les va a funcionar, cómo les va a ayudar y demás. Entonces, también vamos a estar hablando más y adentrándonos más a esos recursos que podemos ir utilizando al momento de la exploración.
Así que muy bien, entonces estaríamos terminando acá, nos estaríamos